Buenas noches. Todavía no me arreglo, todavía no se me quita bien la ronquera. Ahora traigo todos aparte. Bueno, acompáñenme por favor a Hebreos 2:10. Hebreos 2:10 no tiene nada que ver con hechos, pero vamos a resolver la pregunta que hace meses les hice y les prometí que resolveríamos. ¿De dónde están aquí? Debe de haber varios que ya me han dicho, entonces, ¿qué onda, Hernán? Esa la tengo apuntada y no la he resuelto. Hoy la vamos a resolver. ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Se acuerdan? Desde que empezamos con los evangelios empecé a hacerles esa pregunta. Leamos Hebreos 2:10, dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Por qué sufrió Jesús? La respuesta simple es porque nos conviene. Pero pues esa no es la idea del día de hoy. La intención es profundizar. Pero una respuesta bíblica simple es porque nos conviene. Pero el asunto de su sufrimiento, que muchos, incluso hablamos de esto el domingo, muchos relacionan el sufrimiento de Jesús con la paga del pecado, ¿verdad? Y veíamos que erróneamente dicen que Jesús sufrió mucho para poder pagar. Y veíamos que es una verdad a medias. Sí es cierto que la muerte de Jesús y el sumo sacerdocio que recibió, según vimos el domingo, logró la expiación de pecados según la imagen de los sacrificios que Moisés ordenó a Aarón, que era una imagen de lo que sucedería. ¿Se acuerdan que vimos eso el domingo? Así que vimos que no era el sufrimiento de Jesús no tenía una relación directa con la expiación del pecado, sino que la sangre que presentó como expiación, según Levítico, si no me equivoco, es 16 o 17, donde viene cómo se tenía que hacer el proceso de expiación por el pueblo una vez al año. Vimos que el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por sus pecados y luego un sacrificio de expiación por el pueblo. Y vimos en la carta a los Hebreos que Jesús hizo esto mismo en el tabernáculo celestial, no en el lecho de manos, pero no ofreció sangre por sí mismo por cuanto no tenía pecado, ofreció su propia sangre en expiación de los demás. Y vimos que no es el hecho de la sangre, sino el sumo sacerdocio acompañado de la sangre lo que hace la redención o la expiación del pecado. Pero quedaba la pregunta del sufrimiento. Ok, si Jesús moría y entregaba su sangre, cumplía lo mismo. Pero ¿para qué tenía que sufrir? ¿Por qué tanto dolor y tanta angustia? Y la intención de hoy es diferenciar por qué sucedió eso, por qué sufrió Jesús y cómo no tiene una relación directa con el pago del pecado. Así que veamos estos pasajes primero donde habla de cómo nos convenía que Jesús sufriera. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. Ahora, nos convenía tener un sumo sacerdote así, todo lo que le pasó a Jesús, así nos convenía. ¿Por qué? No nos dice aquí, pero nos dice que nos convenía, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Así que el trato que recibió Jesús, el sufrimiento de Jesús, nos beneficia para que recibamos la justicia. ¿Pero cómo? No nos lo dice cómo. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto? No leímos que Ezequiel 18 dice que cada uno morirá por su pecado y que el Padre no pagará por los pecados del Hijo, ni el Hijo por el pecado del Padre, cada uno por su propio pecado. Entonces, ¿cómo es que Jesús pagó por los míos? ¿Verdad? Si no se puede. Además, hay un proverbio que lo dejé para el final, que dice que es abominación a Dios aquel que justifica al impío. O sea que si alguien le dice a un impío o a un injusto, tú eres justo, según Dios eso es abominación. Pero ¿no es lo que Dios hace con nosotros? ¿Cómo podría Dios cometer semejante abominación cuando Él mismo dice que es abominación? Entonces,
aunque nos beneficia y nos conviene, porque la Biblia lo dice, no nos está explicando ni nos está resolviendo el problema de cómo es que su sufrimiento me beneficia, porque aquí dice que debido a que en el 5:21 de 2 de Corintios, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Cuál es la relación entre el trato que Dios le dio y que yo reciba justicia? Porque vimos que el sacrificio expiatorio, o Jesús como sumo sacerdote expió el pecado, nos perdona nuestros pecados. ¿Eso nos hace justos? ¿Sí o no? Una cosa es que no peques y otra cosa es que seas justo. ¿O sí? ¿O no? Es decir, Dios ya me justificó. Yo ya soy justo. Entonces, ¿por qué peco? Si tú eres justo, ¿por qué pecas? Y si pecas, no eres justo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios te justificó si sigues pecando? ¿Quién de aquí es justo? Nadie. Pero entonces, ¿cómo es que puedo recibir la justicia de Dios? Que no es mía, sino de Dios. Pero yo no soy justo. Así que cuando Dios me justifica, ¿qué es lo que pasó y qué tiene que ver con el trato que Jesús le dio? Porque hay muchos pasajes que hablan sobre cómo Jesús padeció por mí, sufrió esa expiación por mi pecado, pero asume que entiendes lo que está pasando antes de eso, o lo que se está diciendo entre líneas, el por qué. ¿Cómo es posible que el trato que Jesús sufrió sirve para que yo reciba justicia? Vamos a Romanos 5:19. Dice: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Así que la obediencia de Jesús, porque fue Dios quien quiso hacerlo padecer, esa obediencia logra que muchos sean constituidos justos. Y otra vez exactamente el mismo tema. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver su obediencia con la justicia que yo voy a recibir? Así que la respuesta simple es sí, me conviene. Y vimos versículos que vemos que soy beneficiado a través del sufrimiento que Él experimentó. Pero no hemos resuelto el asunto de por qué tenía que sufrir y sobre todo cómo se relaciona ese sufrimiento con el beneficio que yo recibo. ¿Cuál es la relación? Entonces, para empezar, dejemos en claro que Jesús sufrió porque Dios quiso. No sufrió porque Satanás lo castigó. No sufrió porque no tuvo escapatoria. Sufrió porque Dios lo quiso. Vamos a Isaías 53:10. Recuerden que vimos la profecía esa hace tiempo, cuando analizamos las profecías que cumplió Jesús. Dice: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Este capítulo de Isaías 53 ya lo analizamos a detalle hace tiempo. Pero fíjate cómo aquí dice que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. O sea que Jesús sufrió porque Dios quiso. Así lo quiso Dios. Por eso yo decía que el sufrimiento en manos de Dios es algo bueno. ¿Recuerdan? El domingo y otros temas lo he dicho. El sufrimiento en manos de Dios es algo bueno. Y esto nos lleva a una pregunta que no vamos a detallar hoy, pero ¿Dios creó el sufrimiento? ¿Sí o no? Si me dices que no, entonces ¿quién más tiene el poder para crear? ¿No creó Dios todo? Entonces, ¿creó Dios el sufrimiento? O dice, no, Dios no lo creó, sino que hubo algo que metió el sufrimiento al mundo. No, nadie tiene el poder para crear algo nuevo. Así que el sufrimiento también fue creado por Dios. ¿Se acuerdan que dijo, por tu causa, por tu culpa será maldita toda la tierra? ¿Quién lo creó? Dios, no el diablo. El diablo no tiene poder para crear. Dios lo creó, pero así como nosotros podemos hacer cosas que Dios ha usado para bien, por ejemplo, la relación sexual matrimonial, es algo que Dios creó, pero también eso mismo puede ser pecado si no lo usas como Dios lo creó, ¿verdad? Entonces el sufrimiento en manos de Dios es algo bueno, es algo útil, pero ese mismo sufrimiento tú lo puedes usar de forma
contraria a la que Dios diseñó. ¿Me explico? Entonces, cuando Dios creó todo, también creó el sufrimiento. Y Dios usa el sufrimiento, cuando está en sus manos, lo usa para algo bueno. Aunque mientras está sufriendo no parece bueno. Es como la disciplina, dice, ya no me acuerdo exactamente, creo es Santiago, no me acuerdo la carta, al presente produce tristeza, pero hay tristeza que viene del mundo y tristeza que viene de Dios. Y la tristeza que viene del mundo te destruye, pero la tristeza que viene de Dios te lleva al arrepentimiento, te da vida. Así que esa tristeza también en manos de Dios es algo bueno. Entonces aquí vemos que el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y luego dice, como Él ofreció su vida en expiación, ¿se acuerdan que ya vimos que Él con su propia sangre ofrece, sumo sacerdote ofrece el sacrificio de expiación? Dice, verá su descendencia y prolongará sus días. Así que ¿cuántos hijos tuvo Jesús? ¿Cuántos? Ninguno. Entonces, ¿cómo verá su descendencia? ¿Cuál? ¿Quién de aquí es descendencia de Jesús? ¿Y cómo sabes? ¿Dónde dice que tú eres descendencia de Jesús? ¿En qué momento dice la Escritura que tú eres descendiente de Jesús? Digo, sabemos que, y lo hemos leído mucho en estos últimos temas, el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Iremos hasta la estatura de Jesucristo. Pero ¿de dónde sacaste esa idea? Ok, naces de nuevo, pero ¿por qué tenías que nacer de nuevo? Sí, cambia tu naturaleza cuando naces de nuevo, pero ¿eso se lo inventó Dios al final? O sea, ¿de dónde sacamos la idea de que cuando naces de nuevo eres hijo de Dios y hermano de Jesús? Si Jesús no tuvo hijos. ¿Y qué relación tiene con lo que estamos viendo? Porque es fundamental. Fíjate, no sé si te lo cuestionas, y lo hemos dejado hasta el final, porque lo damos por hecho, ¿verdad? ¿Quién de aquí es hijo de Dios? Bueno, ¿cómo? ¿Basado en qué? ¿Mande? ¿Hago las obras de mi padre? Pues todavía no, porque me sigo equivocando. Entonces, ¿no soy hijo todavía o sí? No. ¿O sí? ¿Tú eres hijo de tu padre el diablo? No tú, así dijo Jesús. Tú eres hijo de tu padre el diablo porque haces las obras de él. Así que, ¿cuáles son tus obras? Y eso te dice de quién eres hijo. ¿Quién de aquí es hijo de Dios? Muéstreme su perfección como su Padre es perfecto. No. ¿Sigues pecando? Ese pecado no proviene de Dios. Entonces, ¿de quién me das evidencia de que eres hijo? De Dios no. Entonces, ¿quién de aquí es hijo de Dios? ¿Y por qué? Según tu naturaleza me demuestras que no eres hijo de Dios, ¿verdad que no? No eres. Pero aseguras que lo eres. Decimos los cristianos en fe. Bueno, aquí nadie dice eso, ¿verdad? En fe soy hijo de Dios. ¿Y qué significa eso? Porque somos perfeccionados, ¿verdad? Llevados poco a poco hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Pero no la tienes. Así que aún no eres hijo. Si tienes el Espíritu Santo, tienes las arras de la promesa, la garantía de que seré hijo. Pero ¿de dónde sacamos la idea de que Dios está comprometido a hacerte su hijo? Si es un regalo, Dios me dijo, vas a ser mi hijo, haz de cuenta. Ok, excelente, pero ¿de dónde viene eso? Porque desde Isaías 53 ya está hablando de la descendencia. Y Jesús no tuvo hijos. Entonces, aquí nos lleva a ciertas preguntas que no tocamos cuando lo analizamos. Como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia. Así que, después de expiar el pecado, que vimos, es lo que analizamos el domingo, va a ver a su descendencia. Pero no tiene nada que ver María Magdalena, ¿verdad? Como muchos piensan que tuvieron hijos. Así que quisiera que analicemos todo Isaías 53, porque Isaías 53 habla sobre el sufrimiento y habla sobre este asunto de cómo es que nos beneficia a nosotros lo que Jesús está sufriendo. Isaías 53 desde el 1 al 12 dice: ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor?
Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Pausa. O sea que el Jesús rubio de ojo azul no tiene sustento bíblico, ¿verdad? Para empezar, no concuerda con la gente de aquellas zonas. El Jesús que usaba máscara y cutis perfecto que vemos pintado en algunos lados, tampoco tendría fundamento bíblico, porque es una persona que vive en lugares desérticos. Son personas que tuvieron que trabajar desde muy pequeños, son personas rudas, macizos. Es un carpintero. ¿Cómo tienen las manos los carpinteros? Así que aquí nos aclara, no había en él belleza ni majestad alguna. Nos dice de David que era bien guapo. Se nos dice de Saúl que era bien guapo. Los hijos de David bien guapos. Y había algo especial entre la guapura o la belleza y el ser elegido por Dios. Pero con Jesús, no. Y eso nos trae consuelo, ¿eh? Versículo 3. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Fíjate, este asunto del sufrimiento tiene que ver con un objetivo de Jesús. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús vino, en pocas palabras, al Calvario. Ese era su objetivo en su primera venida, venir al Calvario, hecho para el sufrimiento. Dice, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Y aquí es que me sale la pregunta, ¿cómo las cargó? ¿Cómo? O sea que Dios tuvo sida, ébola. Jesús ahí en la cruz tuvo sida, ébola, gripa, le dolía la garganta. ¿Tenía todas las enfermedades al mismo tiempo? Hay quienes así se lo imaginan, ¿verdad? Imagínate a Jesús con todas las enfermedades del mundo al mismo tiempo. ¿Cómo se sentiría? ¿Tú crees que eso es lo que está diciendo? ¿Tenía cáncer también? ¿Tumores? No puede estar hablando en ese sentido. Pero cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Qué tiene que ver nuestros en lo que Él sufrió? Versículo 5, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fíjate cómo su sufrimiento tiene una relación directa con nosotros, pero cuando analizamos la carta a los Hebreos, no nos menciona nada de eso, sino que recibió el sumo sacerdocio y se presentó en el tabernáculo celestial. Y nos decía que por lo que sufrió aprendió la obediencia. Pero aquí la profecía de Isaías 53 identifica el sufrimiento de Cristo con la primera persona del plural, nosotros. ¿Tú estás ahí? ¿Tú eres uno de esos nosotros? ¿Nuestras rebeliones, también las tuyas? ¿O no? ¿O las tuyas no? Y si son también las tuyas, ¿cómo lo hizo Jesús? Sí, sabemos que en Ezequiel 18, cada quien muere por su propio pecado. Versículo 6, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Pausa. ¿Cuál descendencia otra vez? Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. O sea que el pueblo, mi pueblo, ya no estamos nosotros, ¿o sí? ¿Cuál es el pueblo aquí? Los israelitas. Entonces, golpeado por la transgresión de mi pueblo, ¿te incluye a ti, sí o no? ¿Quién de aquí es israelita? Levante su mano. Nadie. Entonces, ¿tú estás incluido ahí o no? Sigamos leyendo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación,
verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Pausa. Su conocimiento. Fíjate. Por su conocimiento. Y la palabra conocimiento aquí en hebreo es yada. Bueno, es dad, que es conocimiento, pero viene de yada, que es conocimiento por experiencia personal. O sea, que la experiencia personal de Jesús, por eso justificará a muchos. ¿Cómo es posible que su experiencia me justifique o te justifique? ¿Cuál es la relación? Su experiencia, todo lo que sufrió, me va a justificar a mí. Versículo 12, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Entonces, la Biblia es clara en cuanto a que no había pecado en él. Es un siervo justo, pero fue tratado como pecador. Y aquí es donde se presta confusión, ¿no? Fue tratado como pecador para librarme a mí. Y dejamos de lado el sumo sacerdocio. Pero cuando pones el sumo sacerdocio, ya no tiene sentido el sufrimiento, ¿verdad? Si no ves el sumo sacerdocio, piensas que sufrió mucho para pagar mi gran deuda. Pero caeríamos en la idea de que Dios lo maltrató para que se le quitara el coraje. Y ya vimos que no. Se le concede el sumo sacerdocio y entonces entra al tabernáculo y logra la redención de todos. Pero su sufrimiento, según está profetizado, tiene una estrecha relación con nosotros. Y yo me quiero incluir aquí, aunque no soy israelita. Ahorita te demuestro por qué. El asunto es entender cómo Jesús sufre, aprende la obediencia y eso me beneficia. Ya vimos que me convenía que sufriera, me convenía lo que le pasó, pero no hemos visto la relación. Así que desde la profecía hay una íntima relación entre el sufrimiento de Jesús y el beneficio que yo obtengo, pero no nos dice cómo. Así que enfoquémonos en dos pasajes que nos hablan de la experiencia de Jesús. Todo lo que sufrió, ya vimos que por lo que sufrió fue puesto entre los grandes. Así que su sufrimiento no llevó al perdón de mis pecados. Su sufrimiento lo llevó a ser exaltado hasta lo sumo. El perdón de mis pecados tiene que ver con el sacerdocio que recibió. Pero fíjate cómo el propio Isaías 53 nos dice que por lo que padeció injustamente, Dios lo pone entre los grandes. ¿Ok? Así que veíamos el domingo, el beneficio del sufrimiento está en Jesús, no en mí. En Jesús se está creando algo que lo está llevando a ser exaltado sobre todo, pero eso que Él aprendió va a terminar beneficiándome a mí. Vamos a Hebreos 5, 7 al 10. Nos habla de Jesús en esta parte específicamente. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas a que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que, por el sufrimiento o mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Qué es lo que dice en el original? Porque quisiera que no nos hiciéramos conclusiones que no son apegadas a lo que realmente se dijo. Aprendió, es el griego manzano, que se traduce como aprender o aprender de la experiencia. O sea que Jesús aprendió del sufrimiento, literalmente aprendió algo. Pero ¿no se supone que es Dios? Sí, pero es humano también. Así que Lucas ya nos había dicho que Jesús creció en gracia y sabiduría. O sea que no nació sabiéndolo todo, fue aprendiendo. Y aún en el sufrimiento, por lo que estuvo padeciendo, aprendió a obedecer. Y la palabra obedecer es upakoe, que se traduce como obedecer o sumisión a lo que se escucha. Aprendió a obedecer, aprendió a ser sumiso. ¿Por qué? Porque Jesús nunca había sido tratado así.
¿verdad? Nunca fue tratado así. Él permaneció obediente ante todas las injusticias que Dios quiso que padeciera. Y eso es lo que aprendió. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque lo que aprende Él, ya vimos en Isaías 53, por su conocimiento justificará a muchos. Así que lo que Él está aprendiendo me va a beneficiar a mí, y ahorita vemos por qué. Entonces dice que aprendió a obedecer, sumisión a lo que se escucha. Y dice, consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación. La palabra perfección es el griego teleio, que se traduce como completar, alcanzar la fase final, perfeccionar. Y un ejemplo que nos da el diccionario es el telescopio de un pirata. El telescopio de un pirata está compacto, ¿verdad? No te es útil a menos que lo extiendas por medio de una serie de pasos, 1, 2, 3 bloques o 4 bloques. Entonces lo usas y ahora sí fue perfeccionado, ahora sí sirve, está completo como debiera de ser. Así que Jesús aprendió a ser sumiso a todo lo que se le ordenó y llegó a estar completo, llegó a su fase final. Entonces es autor de salvación. Por medio del sufrimiento, Dios lo llevó a aprender algo que no había vivido antes. Y todo eso nos beneficia. Vamos a Hebreos 2:10, que es el pasaje inicial, pero también habla sobre el sufrimiento. Dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, ahí está, descendencia otra vez. A fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y perfeccionar es exactamente la misma palabra griega del pasaje anterior. Completar, llevar a la fase final. El propósito de su sufrimiento, de que Jesús experimentara eso, era llevar a muchos hijos a la gloria. ¿Cómo? Entonces, vimos que lo que se profetiza en Isaías 53, todo ese sufrimiento en el cual nos identificamos, la carta a los Hebreos nos explica que lo que aprendió Jesús, a fin de cuentas, nos va a llevar a la gloria. ¿Cómo y por qué? Vamos a Filipenses 2, 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pausa. Es lo mismo que estábamos leyendo en Hebreos, ¿verdad? Debido a eso que experimentó, dice, versículo 9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que todo ese padecer injustamente lo lleva a ser exaltado. Y aquí se agrega algo más. Ok, lo que aprendió va a ayudar a que muchos sean glorificados, a que muchos sean justificados. Y lo que aprendió, lo que padeció injustamente, le da un nombre, sobre todo nombre. Y en ese momento, vimos el domingo, recibe el sumo sacerdocio. Dios no lo nombró sumo sacerdote sino hasta este punto, hasta que se completó. Hasta ese momento Dios dice, ahora sí, tú eres sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya vimos que esa combinación, el sumo sacerdocio y lo que aprendió y hasta dónde llegó, es lo que nos beneficia. Entonces, la carta de los Gálatas, capítulo 3, nos lo explica bien padre. Vamos a leer Gálatas 3, 7 al 9. El contexto de Gálatas aquí es que está regañando a los cristianos que se volvieron al judaísmo. Y hasta les dice torpes, Gálatas torpes. ¿Quién te convenció de andar en esas cosas? Y les pone una buena regañada. Y aquí vamos a extraer lo que a nosotros nos interesa el tema de hoy, para entender qué es esa relación entre el sufrimiento de Jesús y nosotros. Dice, por lo tanto, sepan
que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Pausa. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Se acuerdan que les he preguntado varias veces? Por medio del Evangelio, el mismo Evangelio que nosotros predicamos. ¿Quién se lo predicó a Abraham? El mismo Dios. Pero sigue siendo el mismo medio de salvación. ¿Ok? Dice, versículo 8, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y aquí es donde entra Abraham en escena, ¿verdad? Porque el hecho de que yo sea descendiente de Abraham según la fe tiene que ver con lo que Jesús hizo. Vamos a leer del 13 al 14. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Pausa. El hecho de que Jesús fuese tratado como alguien maldito hizo que fuese rescatado. Y nos empieza a explicar cómo. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Así que empieza a amarrar la fe, la promesa de Abraham y el trato que Jesús recibió. Así que vamos a la promesa de Abraham. ¿Qué es lo que Dios le prometió y por qué Gálatas lo usa para explicar cómo lo que Jesús sufrió me sirve a mí? Génesis 22, 17 y 18. Génesis 22, 17, 18. Dice que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Cómo entendemos esto? Ok, Dios va a multiplicar su descendencia, va a tener muchísimos hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Abraham cuántos hijos tuvo? 9. Y dice, pero sin embargo que será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero Abraham no vio eso. Además, tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos. Dice, bueno, cuando vencieron a los cananitas y a todos esos, ¿no? Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Pausa. ¿Cómo me beneficia a mí? Ahí pasó algo, ¿no? El versículo 18 no tiene sentido con lo que dice el 17. ¿En qué momento yo voy a ser bendecido? Las naciones, o sea, cuando habla de las naciones hace referencia a todo distinto a los descendientes de Abraham. Las naciones, yo voy a ser bendecido por medio de ellos. ¿Cómo? Si ya se cumplió que sus descendientes conquistarían la ciudad de sus enemigos, ¿en qué te benefició? A mí en nada, no me tocó ni tierra ni nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios le prometió a Abraham? ¿Y qué tiene que ver con el sufrimiento de Jesús? Así que regresémonos a Gálatas 3, 15 al 16, porque empieza a detallarlo. Gálatas 3, 15 al 16. Dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo que es Cristo. La NBI nos lo tradujo mal. Regresémonos a Génesis 22, 17 y 18, por favor. Fíjate cómo nos explica que no es en plural descendientes, sino descendiente. Te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Descendencia es en plural o singular?
Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Ahí es en singular o en plural. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia, singular o plural. Vamos a la versión 60, por favor. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Bueno, cuando lees el hebreo, descendencia y simiente es la misma, sera, semilla, descendiente o descendientes. Y en la carta a los Gálatas nos dice, no habla en plural, es uno solo, y ese uno es Cristo, el descendiente. ¿Por qué Cristo? Fíjate, leámoslo en singular. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendiente como las estrellas del cielo. ¿A quién va a multiplicar? ¿A sus hijos? Al descendiente. ¿Quién es el descendiente? Jesús. Fíjate, la promesa está, multiplicaré a tu descendiente, no a los hijos de Abraham. Pero si el descendiente es multiplicado, son hijos de Abraham, ¿me explico? Pero la promesa no es que tendría muchos hijos ahí inmediatamente, sino que el descendiente, del cual es Cristo, sería multiplicado como las estrellas del mar. Y quitemos la palabra descendencia y pongamos Jesús. Y Jesús poseerá las puertas de sus enemigos. En Jesús serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿qué significa que Jesús será multiplicado como las estrellas del cielo? Si no tuvo hijos. ¿Qué significa? Ese es el punto inicial y lo vamos a ver más adelante en profundidad, pero ¿se acuerdan que Jesús es el último Adán? Y ahorita lo vamos a leer. Por causa de Adán, que pecó, todos, aunque no hicimos lo mismo que él, nacimos con la misma naturaleza depravada que Abraham, ¿verdad? Así que todos somos depravados por culpa de Adán. Pero la promesa es que Dios multiplicará a un descendiente, así como multiplicó a Adán. ¿Y quién es ese descendiente? Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando multiplique a uno de Jesús? ¿Cómo va a ser ese que es multiplicado? Igual, de la misma naturaleza que Jesús. Entonces, todo lo que Jesús vivió, ¿cómo te beneficia? ¿Cómo? Porque al ser multiplicado de Él, tienes la misma naturaleza que Jesús. ¿Me explico? Todos los que vienen de Adán son depravados. Todos los que vienen de Jesús, justos, sin mancha, sumisos, que saben obedecer. ¿Me entiendes? ¿Cómo benefició que Jesús sufriera? Bueno, todo lo que Jesús está logrando va a ser reflejado a mí. Sí, es que nazco de nuevo. ¿Me explico? Así como todos somos condenados en Adán, los que vengan de Jesús, de la misma naturaleza, porque Jesús nos llama hermanos, no hijos, ¿verdad? ¿Cómo es que es la descendencia de Jesús? Bueno, Jesús es Dios. Si tú eres hijo de Dios, tienes descendencia, pero Jesús nos llama hermanos. ¿Se acuerdan que vimos el domingo? No se avergüenza de llamarnos hermanos. Y la Biblia dice que todos somos hermanos, tenemos un solo hermano mayor, Jesús. Así que compartimos lo mismo que Jesús logró cuando Dios lo hizo sufrir. Lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? ¿Y cuál es la promesa a sus descendencia? Reinarán junto conmigo. ¿Por qué? Porque eres de la misma naturaleza que Jesús. ¿Sí me explico? Regresemos a Gálatas. Gálatas 3, 26 al 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús.
Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Entiendes eso? ¿Cómo es que te has revestido de Cristo? Es como si pusieran a Cristo en ti. ¿Por qué? Por la promesa de la multiplicación del descendiente. ¿Me explico? Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? ¿Cómo es que somos uno con Jesús? Igual que somos como Adán. Sí, eres hijo de Dios. Dice, versículo 29, y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que tienes el Espíritu Santo y esa es la promesa de ¿qué? La garantía de que un día la naturaleza de Cristo va a ser puesta en ti. Y entonces podrás presentarte a tal Padre. ¿Por tu justicia? No. ¿Por la justicia de quién? Por la justicia de Jesús, que padeció por mí. ¿Cómo por mí? Porque todo lo que Jesús logró será puesto en mí. No significa que dijo, ¿cuánto pagó Hernán? Órale, échame los latigazos para pagar lo que hizo Hernán. Eso es abominación a los ojos de Dios. Jesús no podía pagar mi pecado. ¿Me explico? ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo? Detienen a un violador de niñas, lo llevan ante el juez. El juez dice, bueno, pero yo soy un juez muy amoroso y misericordioso, y le mostraré mi amor a esta pobre alma pecadora. Puedes irte en paz, te perdono. ¿Es un juez justo? No, es injusto, porque no lo condena. Ahora, ok, rechazamos a ese juez, pero ¿qué te dice el juez? Soy un juez muy amoroso, y por amor a este violador, yo te perdono que me encierren a mí. A él déjenlo solo, que se vaya, es libre. ¿Es justo? Pero ya va a pagar, ¿no? Lo importante es que alguien esté en la cárcel y pague, y ya va a estar el juez. ¿Es eso lo importante? No. ¿Qué va a hacer ese que salga el violador cuando salga? Va a seguir con lo mismo. ¿Sería un juez amoroso si él se queda en la cárcel en lugar del violador? No. Así que ¿cómo resolvió el asunto Dios? ¿Cómo? No le dijo, quítate y yo me pongo. No. Dijo, Dios, haz conmigo lo que quieras para llegar al punto más alto en el cual cualquier ser humano podría llegar. Y luego, así como en Adán dejaste que todos nacieran depravados, todos nacen en mí. ¿Me explico? ¿Es lo mismo que el juez injusto? No tiene nada que ver. ¿Me explico? Cuando dice que Cristo padeció por mí, ¿a qué hace referencia? A que todo lo que Él aceptó obedientemente, con el objetivo de que todos recibiéramos esa misma naturaleza, a eso se refiere con que lo hizo por mí. ¿Me explico? Pero no pagó el castigo en el sentido de violador, vete y yo me quedo castigado. ¿Me entiendes? Entonces, Filipenses 3:9 dice, y encontrarme unido a Él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Son sus méritos, sus obras, su experiencia, su conocimiento, lo que me va a hacer justo a mí cuando Dios me dé un cuerpo nuevo, y ese cuerpo nuevo es igual al de Jesús. ¿Me explico? Así que, ¿cómo se obtiene esa justicia? Que yo no la tengo ni la voy a tener por méritos propios, por fe. ¿Nomás porque creo? No. Fe, pistis, estar persuadido. O sea, Dios me convenció. ¿Cómo me convenció? Según la palabra original, persuadir es por argumentos y evidencia. ¿Cómo sabes que tienes fe? ¿Por qué crees? Muchísima gente cree y no son cristianos. ¿Cómo es que tú tienes fe bíblica? ¿Cómo la obtuviste?
¿Se acuerdan que hablamos de Ordo Salutis? ¿Quién se acuerda de eso? No. Hasta les traje una imagen bien chida. La repasaremos más adelante. Pero dijimos, ¿cómo ponemos en orden todo lo que sucede con el cristiano? ¿Qué tienes primero, fe? ¿O primero naces de nuevo? ¿O eres primero convertido? ¿Hay alguna diferencia entre ser convertido, tener fe y nacer de nuevo? ¿Quién de aquí es convertido? ¿Nadie? Voy a cambiar mis mensajes más evangelísticos para que se conviertan. ¿Hay alguien convertido aquí? No le dé miedo, levante la mano con orgullo. ¿Quién de aquí ya nació de nuevo? ¿Quién de aquí tiene fe? ¿Quién de aquí ha sido justificado? Bueno, ¿cuál pasó primero? ¿Qué fue primero? Algunos dicen, a ver, yo primero hice una oración, así que primero tuve fe, y luego, como acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, entonces, como dice que la fe cuenta por justicia, entonces Dios me justificó. Y como ya soy justo, pues nací de nuevo. Y como ya nací de nuevo, soy un convertido, o convertido desde que hice la oración de fe. Y te haces bolas. ¿Qué es lo que tiene que pasar primero, antes de que tengas fe? Estás muerto. A ver si se acuerdan con ese ejemplo. Estás muerto, te encuentras un muerto tirado en la calle, a una cuadra del hospital. ¿Cómo le haces para que vaya al hospital? No te mueras todavía. Un poquito más y llegas. ¿Te va a hacer caso? Está muerto. ¿Qué necesitas para que el muerto vaya a ser atendido? Primero, que reviva. ¿Qué es lo primero que le pasa a toda persona que responde al mensaje de Dios auténticamente? Porque muchos simulan. Lo primero es que naces de nuevo. ¿Se acuerdan de Lidia? Hechos. Pablo predicaba y Dios le abrió el entendimiento a Lidia para que recibiera el mensaje. Naces de nuevo. ¿Ya tienes fe? ¿Ya eres convertido? No sabes nada. Nada. Ni qué es fe, ni qué es ser convertido. ¿Ya eres justo? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, nazco de nuevo. Y se acuerdan que analizamos, ¿qué significa nacer de nuevo? Se te abre el entendimiento. Recibes el Espíritu Santo. Nazco de nuevo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ya tengo fe? ¿Ya soy convertido? No, empiezo a captar. Lo primero que pasa es que tengo convicción de pecado. Lo que antes hacía muy a gusto, lo que antes amaba, ahora lo aborrezco. ¿Verdad? Entonces, ¿quién era bien tomador? Cuando nace de nuevo, tiene que haber un cambio drástico. Ya no le gusta tomar. Ya no le gusta hacer el mugrero que hacía. Antes lo disfrutaba y cada viernes lo planeaba. Hasta se robaba dinero con tal de comprar. Pero cuando nace de nuevo, ahora se vuelve algo que aborreces. Eso te empieza a dar argumentos, evidencias, te comportas distinto. Eres un convertido. Ya no fumas, ya no tomas. Oye, pero ¿qué pasó antes tan feliz que eras? Algo pasó, ya no me gusta. Eso es un convertido. Y eso te da evidencia de que ¿qué? De que naciste de nuevo. Y esa persuasión es fe. Dices, ya no soy el mismo. Eso te persuade, tengo fe. Y por la fe eres considerado justo, aunque todavía no se ve. ¿Y luego qué haces? Empiezas el proceso de santificación. Cada vez empiezas a dejar más cosas. Cada vez eres más parecido a Jesús. Y eso no acaba hasta que seas glorificado, cuando recibes el nuevo cuerpo. Y cuando recibes el nuevo cuerpo, verás a Dios. ¿Me explico?
Eso puede pasar en distintos momentos o puede pasar de forma instantánea. Depende de la experiencia que Dios te conceda. Entonces, ¿cuándo eres hijo de Dios? ¿Cuándo? Hasta que seas glorificado. ¿Ahorita qué tienes entonces? La promesa de que un día Dios te va a decir: Hernán, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo le haces para estar allá? Este cuerpo no puede estar allá. Ese cuerpo no va para allá. Recibes la naturaleza de Jesús. Entonces, Jesús y tú son hermanos. Y el Padre, ¿cómo te ve? Como a su Hijo. Justo, sin mancha, perfecto. Y te da los beneficios por algo que tú no hiciste. Lo único que hiciste fue ser persuadido. ¿Me explico? ¿O no? ¿O más o menos? ¿Está muy difícil? ¿O lo expliqué muy revuelto? Proverbios 17:15. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. ¿No hizo eso con Jesús? Condenó al inocente y me absolvió a mí. ¿Sí o no? Entonces, ¿Dios hizo lo que a Él mismo le aborrece? Romanos 3, 23 y 24. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Así que no está diciéndome así nomás: Yarna, ya, no pasó nada. No, porque ¿qué tiene que hacer conmigo? Darme un cuerpo nuevo. Ponerme la naturaleza de Jesús. Entonces, soy redimido, pero yo no soy el mismo, ¿verdad? Aún antes, cuando Jesús dijo: el que viene a mí no lo echo fuera. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Para que tú vayas hacia Jesús, ¿qué se requeriría? Según la carta de los Romanos, la predestinación. Fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo. O sea que Él te eligió, te va a llamar. Cuando te llame, no te puedes resistir. Vienes porque Dios lo mandó. Predestinó es preordenar. Así que ya está la orden dada. Dios ha preparado un día para todos, un día y una hora en el que vas a venir. Ok, ¿ya estás? ¿Luego? Dijo Jesús: el Padre te enseñará de mí. El Padre te revela quién es Jesús. ¿Entiendes quién es Jesús? Te abre el entendimiento. ¿Eres el mismo impío de siempre? ¿No? ¿Justificó así al impío? ¿No? Porque yo ya no soy el mismo. El cambio prometido solamente me da un adelanto, un anticipo. Me cambia aquí. Así que con mi mente quiero hacer lo bueno y con mi cuerpo no puedo. Y ese sufrimiento, esa lucha interna, ¿para qué va a servir? Para irnos perfeccionando hasta el día en que llegues a la estatura de Cristo. O sea, que alguien está a un paso de ser como Jesús, no. Eso significa que nunca vas a acabar hasta el día en que seas glorificado. Siempre Dios va a estar tratando contigo, disciplinándote y corrigiéndote, y cada vez te vas a parecer más a Jesús, pero nunca en este cuerpo, en este mundo, jamás vas a ser como Él. Es imposible, pero llegarás a hacerlo según la promesa que se le dio a Abraham. ¿Me explico? Entonces, ¿entiendes cómo es que nos beneficia el sufrimiento de Jesús? Porque es su naturaleza la que heredaremos. ¿Cómo sé que voy a ser hijo de Él? Bueno, si tengo fe, la promesa de Abraham es para mí. Yo soy descendencia de Abraham, no porque provenga según la carne, sino porque voy a ser una
múltiplo de Jesús. Por eso puedo llamarme descendiente de Abraham según la fe. Cuando llegue ese día en el que todos nos veamos unos a otros, ¿quién de ahí podría sentirse mucho? ¿Quién de ahí podría decir, yes, esto es lo que me merezco? Valió la pena todo el esfuerzo. ¿Quién podría decir que es más santo que los demás? Que es más especial o más ungido, o que los demás tienen que rendirle honor. Dime si no sería algo completamente contradictorio. Saber que es la justicia de Jesús, lo que Él aprendió, lo que Él experimentó, lo que Él logró, eso se va a poner en mí, no hay forma de agradecerlo. Porque si dependiera de mí, estoy en el hoyo. Si dependiera de mí, el día que resucite, voy a ver un trono blanco y muchísima gente. La creación de Dios. ¿Y qué va a pasar? Se abrirán los libros. Este va al lago de fuego. ¿Y qué va a hacer toda la creación cuando está ahí? ¿Van a estar llorando? Mira, Hernán. Bueno, yo no, otro, Pepe. Mira, Pepe. ¿La creación se va a doler por los que va para allá? No. ¿Sabes qué van a hacer? Van a aplaudir. Y van a gritar felices de que vayas para allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú quisiste. Tú no quisiste servirle a Dios. Tú no quisiste recibir su misericordia. Dijiste que tú solo podías. Nadie que no sea humilde va a estar en el reino de Dios. Así que esos egoístas, ególatras, presumidos, ateos, se les va a dar lo que ellos mismos buscaron. Y todos vamos a estar felices de que ya no estés más entre nosotros. Eso es lo que nos merecemos. Pero según la elección, tal cual fue Jesús, así se te va a dar a ti. ¿De quién es el mérito? ¿En qué momento hiciste algo para merecerlo? Nunca. Nunca habría nada que pudiéramos hacer para merecerlo. Pero el sufrimiento de Jesús trajo beneficio a mí, si es que soy elegido, ¿verdad? ¿Y tu sufrimiento a quién le beneficia? ¿A mí? ¿Y a quién más? Y al cuerpo de Cristo. Eso es parte de lo que vamos a ver en el libro de los Hechos, lo que empieza a funcionar luego. Toda la experiencia que tú acumulas en las cosas de Dios sirve para edificar a los que apenas van empezando o a los que van más atrás que tú. Así que el sufrimiento en manos de Dios, aunque me beneficie a mí porque aprendo, mi responsabilidad es capacitar al otro. Así que fíjate que en medio de la iglesia va a haber sufrimiento, ¿sí o no? Sí. Y si vemos la iglesia primitiva hubo mucho. Y mientras más sufrimiento había, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Por qué? Porque era para el beneficio de la iglesia. Exactamente igual que con Jesús. Así que cuando leamos las cartas de Pedro vamos a ver que los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador. Suframos como buenos soldados de Jesucristo. Porque esa experiencia va a beneficiar, si es que eres cristiano de veras, ¿verdad? Y si estás cumpliendo tu rol en la iglesia, no nada más te va a beneficiar a ti, va a beneficiar a todos a los que les puedas compartir lo que has aprendido. Así que, cuando veamos la cruz, como comenté el domingo, vemos la cruz de Cristo, ¿verdad? ¿En qué pensamos? Nuevamente que mira, pagó por mí. Sí pagó por mí. Pero realmente esa cruz, ¿qué dice? Dios quiso hacerlo sufrir así. Eso repercute en el beneficio.
Pero si Dios trató a Jesús así, a ti también. ¿Quién en sus 5 sentidos puede estar caminando en una doctrina que te enseña que vas a sufrir? ¿Qué tal si te prometo prosperidad? ¿Quién estaría más dispuesto a seguirlo? Pero ¿quién entiende la locura de la cruz? Como dijo el apóstol Pablo, la cual hace tropezar a los gentiles. Es locura. ¿Por qué? Porque cuando se predica la cruz y sabemos que seremos tratados como Jesús, ¿quién está dispuesto a seguirlo? Por eso el evangelio es tropezadero, el verdadero evangelio. ¿Pero tú quieres seguirlo? ¿Crees que hay un beneficio? Sí. Si es que tomas como cierto lo que la Biblia enseña, que las cosas de este mundo son perecederas y la mira está puesta en lo que viene después de. Así que si tú realmente consideras lo que la Biblia dice es cierto, no tendrías ninguna razón para no estar dispuesto a padecer lo que Jesús te pida que padezcas. Porque lo que tengas aquí no sirve. Puede traerte placer momentáneo y no se compara con lo que viene. Así como el apóstol Pablo decía, todo lo tengo por estiércol, con tal de ganarme a Jesús. Esa es la actitud que todo verdadero cristiano debería tener. Y lo digo porque vienen las fechas complicadas para muchos cristianos que se afanan por tener la mejor ropa, estrenar zapatos, estrenar teléfono, dar los mejores regalos, locamente consumiendo recursos que no tienen. Tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. Y luego en enero, toda la cuesta abajo. Señor, ¿por qué a mí? No sigas la corriente. Si realmente entiendes lo que hemos hablado de Jesús y crees lo que la Biblia dice, es imposible que seas arrastrado por esas cosas, porque no tienen valor para ti, no tienen valor para ti. No caerías en esos juegos. No vas a estar sufriendo en enero por el dinero que te gastaste. Y créeme que a los cristianos les pasa, y mucho. Esto no tiene nada que ver con el sufrimiento de Jesús, pero yo quiero decirle a Dios, ya les dije antes de que empiecen con toda la compradera, compórtate con sabiduría. No caigas en las cosas terrenales. Si no, Dios te va a hacer sufrir por disciplina. Y aunque saldremos beneficiados, ¿quién en sus 5 sentidos? Dios, a mí mándame el sufrimiento. Tampoco, ¿verdad? Evitémoslo todo lo que se pueda. Cuando ya no hay de otra y estás ahí, lo aceptamos. Pero mientras, hagamos todo lo posible por evitarlo. Pero hoy se cierra el ciclo de todo este proceso que estuvimos viendo de Jesús en los evangelios. Ya no vamos a adentrarnos tanto en la vida de Jesús, más bien vamos a entrar al libro de los Hechos, donde se habla de la predicación de Jesús, y ahí aprenderemos bastante sobre cómo hacerlo. Y cuando entremos a las cartas, todas las cartas del Nuevo Testamento, volveremos a estos temas, porque las cartas explican a Jesús, y volveremos a analizar todo este asunto de la explicación de quién es Jesús y que lo tengamos que entender. Por lo pronto, el sábado vamos a hablar de Navidad, es la posada, el domingo es la posada, por así decirle, el evento que vamos a tener. Para los que no sabían, bueno, va a ser de traje, te traes comida, como otros eventos que hemos hecho aquí, lo que tú consumirías y un poquito más si puedes para compartirlo. Vas a entrar, los sugieres van a tomar los alimentos que des. Te aconsejo que no pienses que te vas a comer lo que trajiste, porque se va a repartir entre todos. Así que si tú trajiste algo que te gusta mucho y ni siquiera lo probaste, ya te había avisado. El objetivo es que vengas a convivir. Si tienes mucha hambre, come en tu casa y como quiera te traes para compartir. Si quieres traer algo que te gusta mucho y te preocupa que no te va a alcanzar, no lo traigas, guárdalo en tu casa y te lo comes tú todo. Lo que vengas a traer aquí es para compartir y muy probablemente ni siquiera lo vas a probar. Y tampoco puedes decir, pues traigo tacos al cabo que no.
Ahí se ve el cristianismo, ¿verdad? Traes algo de ti para compartir con los demás y todos vamos a comer de todo. Pero antes vamos a tener una pequeña plática sobre el Navidad. Va a haber algo de los niños y va a haber actividades. Al final la comida. Así que ya cuando se acabe la comida, ya el que se quiere ir yendo se va yendo y el que se queda a la sobremesa y todo, como siempre pasa, tienes libertad para quedarte. Pero hace tiempo que no teníamos una reunión de convivencia. Hemos estado muy enfocados en hacer cosas de preparación en la iglesia y todo eso, que ya teníamos rato que no lo hacíamos. Así que a los que no lo han vivido, vengan con ropa cómoda. Si vienes con los taconzotes y así, no vas a disfrutar ese día porque va a haber actividades por las cuales necesitas moverte con libertad. Entonces, si eres mujer, los hombres normalmente se vienen a gusto. Las mujeres son las que le echan mucha crema a los tacos a veces. Entonces, este domingo no. Vente más casual porque vamos a tener actividades de movimiento, algunos juegos. Entonces, no se te olvide. Si no tienes dinero, no quiero que te vayas a poner a pensar, como no tengo dinero para llevar de comer, entonces no voy. No hagas eso, es al revés. Agradécele a Dios que ese día vas a comer gratis. Si no tienes para traer, no importa, eso es lo de menos. Aprovecha que vas a ser bendecido hoy con comida que no ibas a poder comprar. Si dices, no tengo más que para huevo, como ahorita el huevo está bien caro, ¿verdad? Pero antes era así como que pues nomás huevo y frijoles. ¿Qué tiene? No se trata de medir quién trajo lo mejor, ni de que te luzcas por traer lo mejor. Eso es lo de menos. Como quiera va a estar todo revuelto. Nadie va a saber quién trajo qué. Lo importante es que vengas a convivir. Así que no te vayas a sentir mal, no te vayas a sentir menos. Al contrario, alégrate porque va a haber un día en el que no vas a gastar, si es que no tienes, no vas a gastar, no vas a hacer el esfuerzo y vas a comer a llenar. ¿Ok? Es todo pues. Entonces, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Estas fechas que vienen deben ser de reflexión. Es un fin de año. Hemos, espero, avanzado mucho en las cosas de Dios este año. Tenemos objetivos que terminar para el año que viene. Entendiendo todo lo que hemos visto de Jesús, yo esperaría que no seas la misma persona. Yo esperaría que las cosas que has comprendido de Jesús y de quién es Él te lleven a una vida diferente, como sucedió con los discípulos. Te lleven a una vida más agradecida, te lleven a una vida más plena, quitando cosas perecederas de este mundo que no vale la pena que estés preocupado, angustiado por eso, y que entiendas que todo lo que sucede, aun las cosas difíciles que has vivido, en manos de Dios son algo bueno. Y que no nada más eres beneficiado tú, sino también seremos beneficiados nosotros con todo lo que has aprendido. Así que oremos por congruencia, como ves, para que lo que Dios nos ha permitido estudiar de su palabra podamos vivirlo como si realmente lo entendiéramos. Vamos a orar, Señor. Tu palabra dice que a quien más le das, más le demandas. Entendemos el peso que cae sobre nosotros a medida que estudiamos tu palabra y nos permites entender más cosas. Sabemos que si tú nos has dado, es nuestra responsabilidad vivir de acuerdo a lo que hemos entendido. Sabemos que tú vas a esperar fruto en su tiempo, al debido tiempo, porque tú has puesto lo necesario para que lo demos. Así que te pedimos que nos concedas una vida congruente. Si hemos entendido todo el beneficio que obtenemos por medio de Jesús, permítenos vivir agradecidos por eso. Permítenos ser humildes porque entendemos que no es mérito nuestro. Permítenos ver a todos aquellos a los que todavía no te conocen, no verlos hacia abajo como gente pecadora, sino vernos como iguales, hijos de Adán, pero que a nosotros se nos ha extendido una misericordia inmerecida. Enséñanos a hablar de ti con certeza,
con verdad, a poder anunciar el verdadero evangelio, poder enfocarnos en lo que realmente hiciste, poder explicar a otros, como lo hacía Esdras y Nehemías, de tal forma que se pueda entender, para que todos podamos avanzar en conocerte y en entenderte, que sabemos que es lo que te agrada. Señor, conforme analicemos, conforme nos metamos a escudriñarte, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe y que nos dé las pruebas de que tú nos estás guiando, Señor, que son la evidencia, los frutos, nuestras acciones. Que cada vez que comprendamos algo de ti, algo de tu palabra, no quede solamente en nuestro pensamiento, sino que realmente sea traducido en un cambio en nuestras vidas. Tú eres el único que lo puede hacer. Te pedimos, conforme a tu voluntad y según tu misericordia, nos concedas parecernos cada vez más a ti. Que podamos ser un ejemplo vivo y poder decir, como el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Enséñanos a que nuestros pecados, nuestras faltas no son un factor que nos aparten de ti, que podemos acudir ante ti confiadamente por lo que Jesús hizo por nosotros. Enséñanos a buscarte aún cuando sintamos que menos lo merecemos, porque entendemos que no depende de nosotros. Y cuando estemos caminando bien, Señor, permítenos ser humildes y no exaltarnos por encima de nadie más. A ti sea la gloria y la honra por todo lo que has hecho, Señor, en nosotros, por todo lo que sabemos que harás, porque confiamos en que si tú nos has llamado, cumplirás lo que Jesús dijo, que como tú lo enviaste a Él, Él nos enviaría a nosotros. Conforme a tu voluntad, Señor, envíanos a hablar, a compartir lo que nos has dado, con humildad y con verdad, Señor, para ser obreros fieles. En medio de todas estas fechas que se avecinan, donde la gente se vuelve muy materialista, enséñanos a mantenernos centrados en lo correcto, en lo válido, en lo que realmente merece la pena, y no dejarnos llevar por corrientes que terminarán afectándonos, Señor. En ti confiamos y en tu misericordia, que tú eres fiel para sostenernos y que podremos motivarnos unos a otros en la perseverancia que corresponde como cristianos. Gracias de antemano por todo lo que vas a hacer. Amén.